Bueno, vamos a grabar un vídeo corto que nos lo han solicitado desde hace tiempo, Jordi. Y esta vez me interesa que nos hables sobre la carga dinámica de la prueba. Tú en tus artículos sobre este tema, evidentemente, has dicho que aquellos autores que podríamos decir son ideólogos de esta dinamización de la carga de la prueba tienen un punto positivo, un punto que han sabido muy bien ver. ¿Cuál es? Bueno, pues evidentemente los ideólogos, los defensores de la teoría de la carga dinámica de la prueba, tanto yo diría los defensores modernos, con la escuela de Jorge Peirano a la cabeza, como los defensores clásicos. Estoy pensando en, por ejemplo, en Tipjerk, que desarrolló la misma teoría en Dinamarca en 1904. ¿Eh? Bueno, pues unos y otros, seguramente de forma independiente en su origen, desarrollaron la teoría como una forma de dar respuesta a un problema epistémico. Si aceptamos que a los efectos de buscar la verdad, cuantas más pruebas relevantes tengamos en el proceso y de mejor calidad, mayor es la probabilidad de acierto en la decisión, nos tiene que interesar que al proceso lleguen las pruebas relevantes, la mayor parte de pruebas relevantes posibles. Y a veces sucede que la persona o la parte que tiene la carga de la prueba no es quien tiene las pruebas a disposición, o al menos algunas de las pruebas a disposición, que están en cambio a disposición o accesibles a la otra parte que al no tener la carga de la prueba no tiene incentivos de llevar esas pruebas al procedimiento. Entonces, el punto fundamental es responder a la cuestión sobre cómo podemos introducir incentivos para que esas partes que tienen a su disposición o que les son más accesibles las pruebas relevantes para el caso, efectivamente las lleven al proceso. Esta pregunta es, creo, una pregunta epistémica, una pregunta además con muchísimo valor en pos de la averiguación de la verdad, que ha sido, digamos, origen de la teoría de la carga dinámica de la prueba. Muy bien, muy interesante ver ese punto positivo, pero desde luego también ha sido muy crítico con esta concepción de la dinamización de la carga, entre otras cosas, porque evidentemente pues depende de en qué momento procesal se dinamice esa carga probatoria, puede ser contrario a la seguridad jurídica. Has desarrollado argumentos adicionales a este. ¿En qué línea van? Bueno, pues después de ver ese interés, ese punto, digamos, que en mi opinión es totalmente positivo, de digamos, esa motivación epistémica para intentar solucionar ese tipo de problemas, creo que desgraciadamente la concepción de la carga dinámica de la prueba no es capaz de producir los incentivos que la propia teoría pretende producir. Y no solo no es capaz de producir esos incentivos, sino que además, en mi opinión, las bases teóricas de la teoría de la carga dinámica de la prueba son bases teóricas hoy en día insostenibles. Veámoslo muy rápidamente por separado. Son bases teóricas insostenibles porque la concepción de la carga dinámica de la prueba presupone la vinculación entre lo que denominamos la carga objetiva de la prueba, que responde a la pregunta ¿quién pierde el procedimiento si no hay prueba suficiente?, y lo que denominamos la carga subjetiva de la prueba, que responde a la pregunta ¿quién tiene que producir prueba o traer la prueba al procedimiento? Esas dos cargas estarían conectadas porque se sostiene que el que tiene que traer prueba al procedimiento es el que va a perder el caso si no hay prueba suficiente. Y estas dos cuestiones en realidad no están así conectadas, y además la carga subjetiva de la prueba, yo diría, en todos nuestros sistemas está derogada desde hace muchísimo tiempo, porque tenemos el principio de adquisición procesal de la prueba o de comunidad de la prueba, que sostiene que el procedimiento se determina o se dirime desde el punto de vista de los hechos en función de las pruebas presentadas al proceso con independencia de quien las haya traído. Entonces, perfectamente posible, incluso en un procedimiento penal, que aunque la Fiscalía no haya producido prueba suficiente de la culpabilidad, en el proceso sí haya prueba suficiente de la culpabilidad, porque la prueba de la Fiscalía se enriquece
o la hipótesis de la Fiscalía no solo está apoyada por las pruebas de la Fiscalía, sino, por ejemplo, por pruebas aportadas por un coimputado. Bien, entonces, no es verdad que la Fiscalía pierde el procedimiento si la Fiscalía no ha aportado pruebas suficientes, sino si no hay pruebas suficientes en el proceso. Entonces, la carga subjetiva de la prueba, quién tiene que producir prueba en el procedimiento, en realidad, por el principio de comunidad o de adquisición procesal de la prueba, ya está derogada. Entonces, no hay esa conexión que, en cambio, la teoría de la carga dinámica presupone. En segundo lugar, se produce otro problema, y es que si lo que se pretendía es introducir incentivos para quien tiene las pruebas a su disposición, las traiga al proceso, esta teoría y esta institución de la carga dinámica de la prueba fracasa para producir esos incentivos. Si la parte, por ejemplo, un médico en un procedimiento de responsabilidad civil médica tiene a su disposición una prueba cuyo contenido le perjudicaría si la llevara al proceso, no la va a llevar en ningún caso, por más que le pongan la carga de la prueba al médico. Va a producir otras pruebas, va a intentar producir otras pruebas, pero sabe que si lleva ese pierde el procedimiento. Por tanto, si lo que buscamos es que las pruebas relevantes se lleven al procedimiento, esa prueba no se va a llevar igualmente. Entonces, no se consigue producir el incentivo que se estaba pretendiendo producir. Muy bien. Gracias, Jordi. Saludos a todos y a todas. Saludos, bye.